Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y enseñando sobre la maravillosa palabra de nuestro Dios que estamos tratando en el Evangelio de Mateo. Y nos vamos a detener en esta ocasión en el versículo 53 del capítulo 13, que así nos dice. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Fue en Capernaum, donde Jesús presentó las 7 parábolas que hemos estado tratando anteriormente, donde habló y enseñó acerca del reino de los cielos, y después de asegurarse que sus discípulos lo habían entendido todo, entonces se fue de allí rumbo a Nazaret, como ya veremos en el devocional de mañana, Dios mediante. Una vez Jesús terminó su labor en Capernaum, se fue de allí, se marchó, se alejó. Y esto a mí me enseña 2 cosas, que es lo que me gustaría compartir en esta mañana. Lo primero que aprendo, o más bien que recuerdo a través de este versículo, es que el Señor no se tomaba ni un respiro, sino que estaba siempre activo dentro del reino. Terminaba una predicación, terminaba una enseñanza en un lugar y se iba rápidamente a otro para seguir enseñando, para seguir predicando sobre el Evangelio. No se tomaba unos días de descanso, no decía, yo solo voy a servir de lunes a viernes aquí en el reino, sino que cada segundo de su vida lo invirtió en el reino de Dios. Y lo segundo que me llama la atención es que Jesús no se quedó en el lugar donde ya no había nada más que hacer. Él ya había predicado en Capernaum, él ya había instruido a sus discípulos a través de diversas parábolas, y una vez hecho este trabajo, se fue. Nosotros, al igual que Jesús, deberíamos ser sabios a la hora de retirarnos de un lugar. A veces seguimos permaneciendo donde ya está todo hecho o donde ya no hay más que hacer. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto abandonar un lugar? Porque los seres humanos somos de costumbres, de hábitos, de repeticiones. Nos encanta crearnos un lugar que denominamos nuestra zona de confort. Tenemos un círculo íntimo donde ahí nos sentimos amados, protegidos y seguros. Muchas veces ese lugar no es físico, sino que es mental o emocional. Quizá nos sentimos cómodos emocionalmente hablando en un lugar o con una persona y entonces evitamos por todos los medios abandonar esa zona de confort. Pero hay momentos en la vida donde tenemos que irnos de personas o incluso de lugares. La Biblia dice claramente hasta en 4 ocasiones que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Llega un momento que todo hombre tiene que salir de esa zona de confort que nos da la casa de papá, la casa de mamá, para adentrarse en la aventura del matrimonio. Hay momentos en nuestra vida donde hemos de abandonar algún trabajo porque ya se ha terminado todo lo que podemos hacer en ese trabajo. Hay momentos en la vida donde hemos de abandonar algún lugar porque ya no hay nada más que hacer en ese lugar. El problema está en que salir de la zona de confort conlleva riesgos. Hay un pésimo dicho aquí en España que se repite a diario, que dice algo así como más vale malo conocido que bueno por conocer. Y este dicho nos habla de esto mismo, del riesgo que conlleva enfrentar lo nuevo. Y a veces ese miedo a lo desconocido nos hace conformarnos con algo que sabemos que no nos conviene y que incluso sabemos que nos perjudica. En estos días hablaba con una familia de la península que están en una iglesia donde ellos dicen que no son alimentados espiritualmente, donde incluso llevan un año intentando reunirse para hablar con el pastor, pero el pastor, por motivos, por razones que ahora mismo no vienen al caso, no quiere reunirse. Me comentaban algunas enseñanzas
un poco extrañas que en esa iglesia se predican. Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿y qué van a hacer? Ellos me dijeron que no, es que no sabemos, que me dijeron que habían estado yendo a otra iglesia, donde ahí sí se sienten bien alimentados espiritualmente hablando, donde creían que había una sana doctrina, donde se sentían como en su propia casa, y una serie de cosas más me dijeron. Entonces mi respuesta fue, bueno, yo creo que ustedes ya tienen la decisión tomada. Lo único es que no se atreven a dar el paso por el miedo al cambio. Jesús no se aferró a Capernaum, no se ató a ese lugar, sino que cuando terminó de predicar allí, se fue. Hay varias personas en la Biblia donde Dios les ordenó salir de su zona de confort. Tenemos el clarísimo ejemplo, por supuesto, de Abraham, ¿verdad? Cuando ahí en el primer libro, en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1, Dios le dijo que tenía que salir de su tierra, de su parentela, que tenía que dejar la casa de su padre para ir a una tierra que le mostraría. Moisés, siendo un pastor de ovejas, Dios le saca de su zona de confort para llevarle delante de Faraón, nada más y nada menos, y pedir la libertad del pueblo de Dios. Bueno, en definitiva, llega un momento en nuestra vida donde tenemos que poner un punto y final a alguna situación. Y aunque cueste y aunque duela, hemos de hacerlo. A veces es mejor un final doloroso que un dolor sin final. Muchas veces aguantamos en un sitio, en un lugar, en una amistad, sabiendo que ya no pertenecemos a ese lugar y lo hacemos por no causar daño. Pero es que al final el daño no lo estamos haciendo a nosotros. La Biblia enseña en el preciosísimo libro de Eclesiastés, capítulo 3, que todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su tiempo, y a veces es tiempo de salir. No te imaginas la cantidad de gente que conozco, que por no enfrentar el miedo al cambio, permanecen en un lugar, en una iglesia, donde saben que ya no deberían estar. Bueno, antes de terminar, déjame aclarar que Jesús en ningún momento se fue de Capernaum por problemas. Ojo aquí, Simplemente se fue porque tenía la necesidad de ir a otro lugar a predicar la palabra. Pero bueno, he querido aprovechar este pasaje, este versículo, para hablar y mostrar que de la misma manera que Jesús terminó en un sitio y se fue a otro nuevo comienzo, también a veces nosotros tenemos que terminar en un lugar para tener un nuevo comienzo. Pero sea como sea, y estés donde estés, sea que te quedes, sea que te vayas, no te preocupes, porque como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Sea que te quedes, sea que te vayas, el Señor estará contigo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias por esta preciosa promesa de que tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Sea que nos quedemos, sea que nos vayamos, tú vas a estar con nosotros. Te queremos adorar y bendecir porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu compañía, gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, Dios mediante, si Dios sigue dándonos este lujo, este capricho, este privilegio de poder seguir compartiendo el mejor mensaje que hay sobre la faz de la tierra, que es la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.